quiero que usted abra su Biblia en esta tarde, allí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer los pasajes de este capítulo, porque había un conflicto. Este conflicto era de David con los amalecitas. Y cuántas veces se levantan conflictos, se levantan situaciones en las cuales muchas veces no sabes para dónde ir. Y es allí donde Dios muchas veces nos da la salida y nos dice que tengamos paciencia, que sigamos creyendo que Dios tiene todo bajo control. Que este conflicto era tan grande para David y sus hombres, que dice aquí en Primera de Samuel capítulo 30, cuando David, dice la palabra, y sus hermanos vinieron a Siclá, al tercer día los de Amalec habían invadido a Siclá y habían, dice la palabra, asolado. Y esa palabra asolado significa habían destruido, habían arrasado con todo lo que ellos tenían en posesión. Y sigue diciendo, aún la prendieron fuego a esta ciudad y se habían llevado, dice, cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Verso 3 dice la palabra, y vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba, dice, quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, dice la palabra, que alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar, viendo la condición en la cual había quedado esa ciudad. Viendo que ya sus mujeres, sus niños y todo su ganado, sus pertenencias habían sido arrebatados, habían sido allí devastados por el enemigo, y no solo eso, sino que habían prendido fuego. Y eso, cuando llegó David con sus hombres, aquellos hombres de ejército, y vio lo que había pasado, dice la Escritura, que alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Alguna vez, quizás en algunas oportunidades, hemos alzado la voz y hemos llorado por alguna situación hasta que nos faltan las fuerzas. Y allí, cuando no tenemos más fuerza porque ya el llanto ya no sale, y quizás todo tu espíritu allí está conmovido por la situación, como estuvo conmovido por la situación que estaba pasando allí David en ese momento. Pero es allí donde el Espíritu Santo de Dios, es donde allí nos fortalece, es allí donde nos ministra con su palabra, trayendo quizás a tu mente y bajando a tu corazón, a tu espíritu, una palabra que va a fortalecer ese interior, que va a fortalecer esas áreas de tu vida que están quizás allí pasando alguna situación. La situación de David, vemos que en el momento que él alzó allí su voz, habrá comenzado quizás a decir: Padre, ¿por qué esta situación? Padre, ¿por qué a mí? ¿Por qué es esto? Y no solo eso, sino que él empezó a derramar allí en lágrimas, a expresar lo que él sentía en su interior, porque su interior estaba siendo tocado. Y muchas veces nuestro interior es tocado por alguna situación. Recuerde que tenemos el alma, allí donde están nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros deseos. Allí
donde pasan todas las emociones, pero también tenemos un espíritu que nos da vida, y un espíritu que nos da vida siendo hijos e hijas de Dios. Tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, tenemos la palabra del Señor para asearla, para tomarla, para creerla a Él. Tenemos un cuerpo que usted me está viendo, yo la estoy viendo, pero allí en el alma Dios quiere fortalecer esas áreas que muchas veces son atacadas por pensamientos, atacadas por tantas cosas que están pasando, pero que puedas levantar tu mirada hacia los cielos. El salmista pudo decir allí en el Salmo 103, 107, diciendo allí la palabra 119, verso 5, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y es lumbrera en mi camino, Señor. En ella encontramos todos los requisitos para ir y tener una vida de victoria. Que Dios nos ayude. Y seguimos leyendo la palabra del Señor. Dice el verso 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, aún Ariselita y aún Abigail, la que fue mujer de Nabal el Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió, dice la palabra. Se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba como en amargura de alma, porque cada uno, por sus hijos y por sus hijas, más David, aquí está la clave, más David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Y en qué nos vamos a fortalecer en este tiempo? Si escuchamos las noticias, si vemos lo que está pasando a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel mundial, son los acontecimientos de que su venida se acerca. Cada cosa que vives tú, quizás en tu trabajo, donde tú te relacionas, en el medio donde tú te vives, en la profesión en que tú estás y tienes que trabajar, te enfrentas con situaciones que muchas veces allí tocan tu corazón y hacen allí profundo, quizás dolencias allí, angustia, desesperación, tantas cosas. Pero dice la palabra, la clave está para nosotros como iglesia de Dios, de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y usted me va a preguntar y quizás está pensando, bueno, ¿cómo yo me voy a fortalecer en el Señor? ¿Sabes cómo te fortaleces en el Señor? Teniendo una vida continua de oración, teniendo una comunión, una relación con nuestro Padre Celestial. Quizás estás de camino y quizás estás allí en tu trabajo y quizás en un momento puedes estar hablando, proclamando el poder de la palabra del Señor, proclamando el poder de las promesas del Señor, proclamando bendición a tus hijos, a tus hijas, a tu descendencia, proclamar que sos bendito, que sos bendita, que eres bienaventurado, que eres una dichosa, como dice la palabra, que significa que somos felices. Nos fortalecemos en el Señor alabando al Señor. Hemos venido a reunirnos como iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Los hermanos a través de internet son iglesia, y la iglesia del Señor se fortalece en este tiempo alabando, glorificando el nombre del Señor. Los fortalecemos en Él, en el poder de su fuerza, como dijo el apóstol Pablo. Pero él dijo: vestíos, hijos, hijas, no de estas vestimentas, sino vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque él dijo: porque no tenemos lucha contra carne y sangre,
sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de maldad en las regiones celestes que se levantan allí en las naciones, en las provincias, en los departamentos, en las ciudades, en los barrios, para traer muerte, para traer desolación, para traer despojo. Por eso, iglesia de Dios, en este tiempo, como nunca antes, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para salir a victoria. Dice que más David se fortaleció en el Señor. Fortalécete en el Señor en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la situación, pero cuando te fortaleces y crees, Dios te saca a victoria. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David dice, consultó a Jehová. Él no salió apresurado para tomar venganza contra aquel enemigo que lo había despojado de todo, sino que dice que él consultó a Jehová. Y qué bueno es consultarle al Señor nuestras decisiones, consultarle a Él nuestros planes, ponérselos en las manos del Señor, que son las mejores manos que nos garantizan la victoria. Y dice que él consultó a Jehová diciendo estas palabras: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar, dijo él. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y dice la palabra, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David con la palabra del sacerdote, pero por la palabra dada de Dios para salir a enfrentar el enemigo. Partió pues David él y aún los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos porque estaban cansados. Y David dice, siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que estaban ya cansados y no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasa. Y luego que comió, volvió a él su espíritu, porque no había comido pan ni había bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y él respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy, hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Nehué, que es de los cereteos y de Judá, de Caled, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y respondió él y le dijo, juradme por Dios que no me mataréis, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban, dice la palabra, ¿cómo estaban? Desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que ellos pensaban que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió, dice la palabra, el verso 17, y los hirió David desde aquella mañana, mire, hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. El verso 28, como dice, y libró David todo, no algunas cosas, sino todo
lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo liberó David a sus 2 mujeres, y no les faltó que cosa alguna, mire, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo de todas las cosas que les habían tomado, dice la palabra, todo lo recuperó David. ¿Qué actitud podemos tomar frente a aquellas cosas que nos acontecen día a día? ¿Qué motivación interior está allí correcta en ti para que pueda traer bendición? Sabes que la palabra de Dios contiene todos los requisitos espirituales, todos los requisitos espirituales para salir adelante. Y no solo eso, sino para salir en victoria contra todo lo que muchas veces se levanta. Por eso esos principios espirituales que nos guiarán cada día, que nos alumbran cada día por el buen caminar, es cada día que hoy has vivido un día, faltan horas de este día para que termine, pero mañana viviremos un nuevo día que nunca lo hemos vivido. Depende de nosotros cómo queremos vivir el día. Queremos ser hombres y mujeres determinados, hombres y mujeres motivados en su interior. Acá vemos este pasaje, por eso sabes que es muy importante, depende de la percepción que tú tengas de ti mismo, cómo tú te ves, cómo tú te sientes muchas veces en el cotidiano andar, en tu vida espiritual. Esa percepción que hay en ti, que tú la sabes, será una herramienta, y es una herramienta clave, es una herramienta fundamental en tu vida y en mi vida, en lo personal, en lo espiritual, en todo. Esa percepción es como yo me veo una mujer victoriosa. Te ves una mujer victoriosa, te ves un hombre victorioso, te ves un hombre allí que sales adelante y que nada ni nadie te frena, porque estás declarando y estás confesando la palabra del Señor. Esa motivación tiene que hacer en ti que tú no retrocedas, sino que avances para conquistar, que avances para llegar a los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, aún los hermanos a través de internet. Porque sabes que la base, escuche bien, la base del ser humano son sus decisiones, porque una correcta decisión te hará regresar a la presencia del Señor, a la presencia de Dios. Y no solo eso, sino que habrá una esperanza de gloria. Porque muchas veces por las situaciones que vivimos y enfrentamos, como que ya bajamos allí la guardia, bajamos quizás los brazos, y ya esa primera comunión con mi Padre como que ya está en segundo, tercer lugar. Pero es que es tan importante nuestra comunión con nuestro Dios, es tan importante, porque quizás tú pensabas hacer una cosa y tú tenías ideado algo, y tú ibas a tomar una decisión o determinación en la cual quizás ibas a afectar a alguno o algo que tenías que hacer. Pero cuando tú primeramente puedes correr a la presencia del Señor, presentar allí tu problema, presentar tu necesidad, hablar con nuestro Padre sin lugar a duda,
allí se está gestando una esperanza para ti, una esperanza de victoria, una esperanza de cambio, de transformación, de liberación, quizás en tu mente, quizás cosas que no te dejan avanzar, cosas que no te dejan crecer en el caminar del Señor. Pero cuando podemos decir: Señor, reconozco, Padre, reconozco, Señor, tengo que estar en tu presencia, porque más pasamos tiempo con Él, mejor estamos, mejor nos movemos, y sin lugar a duda Dios te seguirá dando victoria como le dio aquí a David. El capítulo nos presenta este panorama, un panorama triste, un panorama desolador, un panorama allí donde no sabían qué hacer. Por eso fue que lo primero que hicieron es llorar frente a esa situación. Pero David tuvo que cambiar de actitud. Y muchas veces tenemos que cambiar de actitud frente a la vida, a las situaciones cotidianas que estás viviendo. La palabra del Señor dice: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Cuando podemos cambiar nuestra manera de pensar, de saber que Dios tiene planes y propósitos con nuestras vidas. Por eso Él dice en su palabra, Jeremías allí 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, y esos pensamientos son de paz y no son de mal, para daros ¿qué? Un futuro y una esperanza. Tenemos en el futuro, en Él tenemos esperanza, en Él está la respuesta, en Él está la salida. Cuando podemos proclamar y declarar con nuestros labios la palabra del Señor. Para David había una salida, para él había una respuesta, aún para todo el pueblo había una respuesta. Y para ti en este día, si quizás llegaste con alguna necesidad, algo allí en tu corazón, pues tómalo, que el Señor va a responder, el Señor va a obrar en esa situación que te encuentras atravesando. Por eso una actitud correcta frente allí a nuestro Padre Celestial, frente al desafío que muchas veces nos toca vivir en la vida, siempre te llevarán hacia adelante, a ir en pos de ¿qué? En pos de tu milagro. Una correcta decisión en Dios, una correcta decisión que tú tomes de no quedarte, de no amedrentarte, de no bajar los brazos, sino seguir hacia adelante. Ay, porque vas tú en pos del milagro, tú vas en pos de la bendición del Señor cada día. El ministerio Jesús el Rey, vamos en pos de los milagros, en pos donde Dios se está manifestando de una manera sobrenatural, pero depende de ti. ¿Y sabes qué? ¿Por qué es tan importante nuestra actitud? Es muy importante, y Dios pesa nuestros espíritus, Él pesa nuestra actitud, cómo nos presentamos delante de Él. ¿Y sabes qué? Porque es importante nuestra actitud, porque es el resultado directo de cómo tú te ves y de cómo tú te sientes. La actitud es importante, porque es el resultado directo de cómo yo me veo, de cómo yo me siento, que es por eso que hablo de un tema, porque quizás estoy atravesando un problema, y bueno, y eso me hace que yo tenga que hablar de ese tema. Pero mi actitud está siendo pesada delante de Dios, y nuestra actitud es el reflejo de cómo tú te ves. Si te ves como un hijo, una hija, como dice su palabra, que serás como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que junto a las corrientes de las aguas darás tu fruto. Ahí su hoja, dice la palabra, el salmista, en el Salmo allí 1, su hoja no cae, sino dice que todo lo que hace prosperará. Todo lo que tú hagas
donde tú estés, donde tú te relaciones, donde te toca ir, que muchas veces Dios te permite entrar en algún lugar y tienes un privilegio que otros no pueden llegar hasta ciertos lugares, pero tú tienes ese privilegio, pues ahí donde tiene que operar y reflejar la palabra, donde tiene que operar el Espíritu Santo de Dios, trayendo vida a donde no hay vida, trayendo esperanza donde no hay esperanza, trayendo confianza donde ya no hay confianza. Estos hombres, aunque eran guerreros y estaban preparados para la guerra, pero sin embargo, esa situación que les tocó vivir, quedaron choqueados allí, no sabían qué hacer. Lo que pensaron y dijeron: lo vamos a matar a David, por culpa de él estamos en esta situación, por culpa de él nos han llevado las familias, los hijos, nos han despojado de todo, por culpa de él. Pero los que no sabían es que Dios tenía todo bajo control, y yo quiero decirte que Dios tiene todo bajo control. Ni aún un cabello de nuestra cabeza cae, sino es por su amor y misericordia. Todo tiene solución. No te desesperes, confía en el Señor. Por eso es que el interior de David, su interior había sido tocado. Su interior estaba siendo afectado. Sus sentimientos estaban siendo afectados frente a esta situación. Sus emociones estaban siendo afectadas a esta situación en la cual en ese momento él estaba allí viviendo. Ese despojo de todo lo que le pertenecía. Su interior estaba tocado, y tu interior puede estar tocado por alguna situación que te ha tocado vivir en la vida, por alguna cosa que quizás te ha pasado, por alguna carga que quizás llevas en tus hombros y que muchas veces no sabes qué hacer. Pero como dijo David, más David se fortalecía en el Señor. Cuando nos fortalecemos en el Señor, sin lugar a duda, Dios nos dará tremendas victorias. Sin lugar a duda, dele un fuerte aplauso al Señor. Porque su interior estaba siendo tocado. Fue por eso que su reacción de David y de sus hombres fueron de llorar hasta que les faltaran las fuerzas, y Dios estaba en su trono contemplándole. Quiero decirte que Dios nos contempla, Él nos mira, y Él estaba esperando. ¿Hasta cuándo, David, estarás llorando? Yo te estoy esperando que cambies de actitud. Y cuando David quizás se levantó y allí se limpió allí su cara y miró a su ejército que lo quería apedrear y lo quería matar por la situación que estaba viviendo, él se levantó. Y cuando se levantó fortalecido de la presencia de Dios. Recuerde a Elías. Dios le había dado una tremenda victoria frente a los Baales. Y allí Elías, cuando le tocó el turno a él para presentar allí el holocausto, lo preparó, y para oficiar esa ofrenda delante de todo un pueblo que estaba allí esperando al Dios de Elías, y respondía. Y allí los Baales pasaron horas y horas y horas. Elías le decía: grite el más fuerte, quizás no los oye, o se habrá ido su Dios. ¿Dónde están que no responden su Dios? Y cuando le tocó allí el turno a Elías, Elías preparó allí el altar, puso esas piedras representando las tribus allí de Israel, preparó y echó agua sobre todo aquel altar.
pero elevó a él la oración y dijo: Padre, respóndeme. Padre, tú eres el único que puedes operar el milagro. Dice que fuego del cielo cayó, consumió ese holocausto y la gloria de Dios se manifestó en tremenda manera. Pero luego, cuando ese informe llega a la esposa del rey, aquella esposa del rey que buscaba solo allí la destrucción para el pueblo de Dios, Jezabel, cuando supo lo que había pasado y supo que habían quedado en vergüenza, en oprobio allí, su pueblo, su Dios, porque no le había respondido, enviar los mensajeros a Elías diciendo: te buscan para matarte. Dios le había dado una tremenda victoria y luego, el día siguiente, él quería escapar, él quería huir, él se fue de camino, dice la palabra, por el desierto. Y allá en el desierto, cansado, allí estaba él, el hombre de Dios, el varón de Dios, que había estado experimentando tremendos milagros sobrenaturales de Dios. Pero en un momento él sacó los ojos de Dios y pudo decir: ay, solo yo he quedado, y no solo eso, me buscan para matarme. ¿Qué voy a hacer? Y allí, cansado por el caminar, dice la palabra, que él se acostó y vino el ángel del Señor. Y cuántas veces el ángel del Señor ha fortalecido nuestras vidas en situaciones, en momentos críticos, en momentos desesperantes, el momento donde tú pensaste que no ibas a poder seguir, pero el ángel del Señor fortalece allí tu vida, como lo fortaleció allí a Elías. Y le dijo: Elías, come y bebe, porque largo camino te resta. Y allí él comió y bebió y fue fortalecido y se volvió a quedar allí dormido. Y vino el ángel y le dijo: come y bebe, porque largo camino aún te resta. Y yo te quiero decir, iglesia de Dios, que el largo camino aún nos resta. Por eso tenemos que comer más de la palabra del Señor. Por eso, cuando más comemos de su palabra, somos fortalecidos, somos renovados. Nuestro interior puede estar afectado, nuestro exterior puede estar todo convulsionado, pero dentro de tu corazón hay una palabra, y con esa palabra tú te levantas en fe y tú la crees, que en el nombre del Señor Él te da victoria. Lo que no puedas hacer tú, el Espíritu Santo lo hará a través de tu vida. Cuando tú clamas, cuando tú intercedes, cuando tú puedes alabar al Señor. Recuerde allí Pedro en la cárcel, estaba metido con cepos y allí estaba en la cárcel por predicar la palabra del Señor. Los hermanos estaban clamando por Pedro allí en la casa: Señor, sácalo, libéralo, ten misericordia, Señor. Como muchas veces usted ha clamado en distintas situaciones. Y allí el ángel del Señor entró y allí sacó allí a Pedro de la cárcel. Pero aún cuando Pedro fue y golpeó allí donde estaban los hermanos, atónitos, no podían creer lo que Dios había hecho. Él estaba diciendo: aquí estoy yo, he sido liberado, he venido a anunciarle que Dios ha dado victoria. Y siguió de camino Pedro, pero los que estaban allí estaban orando, sí, estaban clamando, pero aún cuando vieron a Pedro no podían creer que Dios había hecho la obra. Y muchas veces pasa así: oras, clamas, intercedes, alabas al Señor, proclamas la palabra del Señor, y cuando Dios te da el milagro, ¡ay, Señor! Pero que el Señor es un Dios todopoderoso. Él es un Dios todopoderoso. Apláudale al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y ¿sabes qué? Un hombre y una mujer vencedora es aquellos que aceptan el desafío para enfrentarse aún a situaciones
que nunca quizás has vivido, pero que no estarás solo ni sola, sino que Dios estará contigo. Situaciones que te tocan vivir, quizás en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en la profesión, en tantas cosas que son como un desafío para ti, que tú dices, lo hago, no lo hago, doy el paso, no. Pero quiero decirte que hombres y mujeres vencedores y vencedoras son aquellos que aceptan los desafíos, como David aceptó el desafío de ir y tomar posesión allí donde estaba todo el pueblo y recuperarlo. Son aquellos que provocan, estos hombres y mujeres, son aquellos que provocan y que creen, pero no solo creen, sino que se lanzan como el águila a la conquista. Cree por todo lo que tú tienes allí, quizás en tu mente tienes planes, tienes deseo, quieres alcanzar, quieres terminar quizás una profesión, quieres hacer algo, un emprendimiento, quieres hacer alguna cosa, pues cree que tienes la bendición del Señor y que tú te lanzas en fe y te lanzas para conquistar, aunque otros te digan no, para ti hay un sí, aunque otros te dicen no es tu tiempo, Dios dice sí hijo, sí hija, es tu tiempo, es tu tiempo, es nuestro tiempo, tiempos de victoria, tiempos de cielos abiertos, tiempos de milagros sobrenaturales como nunca antes que vamos a experimentar, iglesia de Dios, y usted es parte de esa iglesia. Los hermanos a través de internet son parte de esa iglesia poderosa que se levanta en esta hora, con un clamor a Dios, diciendo Señor, yo te creo Señor, yo te creo Señor. Por eso es importante nuestra disposición de creerle a Él, de tomar eso que Dios ya nos ha entregado, de creer por el cambio, la transformación y la liberación y la restauración de las familias. Si quizás tienes un hijo, un nieto, un ser querido, un familiar, cree, suelte palabras de bendición. Crea que Dios va a obrar, que se va a manifestar como nunca antes en este tiempo. Pídale, Espíritu Santo, revélate sobre mi hijo, manifiéstate, Señor, esos milagros sobrenaturales que solo tú lo haces, Señor. Cuando Saulo iba camino a perseguir a los hermanos, allí estaba el ángel y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Duras cosas es dar contra el aguijón. Y allí cayó Saulo del caballo, quedó ciego por 3 días, pero Dios tenía el instrumento, Dios tenía a Ananías, y Ananías fue allí, aunque él dijo, pero si este hombre es un hombre perverso, es un hombre malo, este hombre busca la iglesia nada más y nos mete allí en las cárceles, se los queman, pero Dios dijo, yo tengo planes con ese hombre, ve, sé obediente, ve a la derecha y encontrarás la casa, y allí quiero que ores. Y cuando llegó allí, Ananías oró por Saulo, y ya no fue más Saulo, sino que fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue él el que había allí herido a cuantos hijos de Dios, pero Dios en su amor y en su misericordia, él tuvo amor, y Dios nos tiene amor y Dios tiene misericordia de nuestras vidas. Por eso David decidió levantarse de su interior. Decide, varón, decide, mujer, levantarte de tu interior allí, levantarte de allí como entre las piedras, pero te levantas en fe, viendo allí al invisible que está contigo, el que pelea las victorias por ti. David decidió levantarse en su interior y comenzó a fortalecerse en el Señor. Cuanto más los fortalecemos en el Señor, más estamos
fortalecidos, estamos livianitos para seguir el camino, creyendo que Dios hará el milagro. Por eso tenemos las promesas de Dios, para tomarlas, para declararlas, para decretarlas. Tome la palabra, decrete, suelte palabras sobre su familia, sobre sus seres queridos, sobre sus generaciones futuras, aún las que no han nacido y las que están. Tienes que soltar palabra y decretar en tu vida, en tu familia, en el ministerio, en la obra del Señor, en el lugar donde Dios te ha colocado. Eres bendito, tienes la bendición de Dios y por lo tanto Dios está contigo y Dios está respaldando lo que tú haces para el reino de los cielos. Aleluya. Oh, por eso invierte horas, invierte de tu tiempo predicando la palabra del Señor. Hay necesitados, hay hambrientos, hay quebrantados de corazones, hay enfermos en tantos lados que necesitan de una palabra de Dios, y tú y yo somos la esperanza para la humanidad. Tú y yo, en el lugar donde te mueves, puedes predicar del reino de Dios, ese reino poderoso, ese reino inquebrantable, ese reino que no se muda, sino que permanece para siempre. Hable de Dios al enfermo, háblele que hay una esperanza, que hay una salida, que con Dios se puede, que nada es imposible para Él. Háblele al matrimonio y dígale que hay una esperanza, que Dios es poderoso para obrar y restituir. Háblele a su nieto, a su nieta, háblele a ese ser querido de la palabra y del poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso, allí en el libro de Romanos, pero antes vamos a ir al Salmo 34. Mire cómo dice este precioso Salmo 34. David se tuvo que levantar de su interior y Dios te está hablando: levántate. Levántate de ese interior, levántate en fe, levántate con fuerza, levántate con la palabra del Señor. Dice Salmo 34, el verso allí 4, mire cómo dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué fue lo que hizo Dios a favor de David? Lo libró de todos los temores de los enemigos. Ahora el verso 6, mire cómo dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró. Ahora, de todas sus angustias, Él lo libró a David, y es el mismo Dios al cual servimos. En el verso 17, claman los justos, usted y yo, y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, dice el Señor. Verso 18, cercano, hijo, hija. Usted que está a través de internet, el Señor te dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, como se encontraban estos corazones quebrantados. Pero Él dice: y Él salva a los contritos de espíritu, Él envía el socorro. Y el verso 19, muchas son las aflicciones del justo, pero Él nos dice: pero de todas ellas le librará Jehová. Y yo lo creo. Usted lo cree, que de todas Él te va a librar, Él te va a guardar, Él te va a proteger. Él está contigo, no tienes que temerle, porque Él está. Oh, Él envió su palabra y nos sanó y nos libró de toda su ruina. Este pobre, dice, clamó. Aleluya. Cuando tú clamas, Dios te oye. Cuando tú clamas, Dios te responde. Cuando tú clamas e intercedes, Dios te da victoria. Aunque dice la palabra, aunque muchas sean las aflicciones que estés pasando, aunque muchos sean los problemas quizás, pero el Señor nos dice: de todas, no de algunos, de todas ellas te librará Jehová. Y créelo,
De esa deuda vas a salir en victoria. Esa tarjeta de crédito, en el nombre de Jesús, Él te va a dar los recursos para que tú puedas pagar y puedas aún salir a victoria. Esa casa que estás esperando, en el nombre de Jesús, yo creo por el milagro. Aún esa situación en la familia que está allí tocando, allí tu interior está siendo allí afectado, pero que en el nombre de Jesús reciba en este día esa bendición. Aunque muchas sean las aflicciones, pero de todas, no de algunas, de todas, Él te librará. ¿Habrá algo imposible? Ese juicio, ese trámite, esa pensión, esa jubilación, ¿habrá algo imposible para mí? Dice el Señor. ¿Habrá algo imposible que yo quede efectivo en este lugar? Porque tú le estás clamando al Señor, que tú me des, Señor, esto que yo necesito, Padre. ¿Habrá algo imposible para nuestro Padre? ¿Habrá algo que no pueda hacer? Dice, todo es posible para mí. Aún quizás ese informe médico que llegó a tu mano, ese diagnóstico que quizás llegó, o allí un familiar, y tú estás siendo afectada por esa situación, pero cuando dice la palabra que claman en medio de la aflicción, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos todo lo que le pidamos a Él en su nombre, creyendo lo recibiremos. Por eso te tienes que levantar allí en tu interior. Aunque tu interior está siendo afectado por alguna situación, tu exterior también, pero cuando nos levantamos en fe y lo miramos a Él, recibimos todo lo que nuestro Padre Celestial ya tiene determinado para su iglesia. Acompáñeme al libro de Romanos, y con esto oramos al Señor. El libro de Romanos 8. Vamos a leer la palabra del Señor y usted va a leer conmigo, y está declarando las promesas del Dios Todopoderoso. Romanos 8, allí el verso 35, vamos a leerlo. Acá vemos el apóstol Pablo declarando la palabra del Señor, que somos más que vencedores. Y tú eres una vencedora, yo soy vencedora. Tú eres, hermano, un vencedor varón, aleluya. Dice el libro de Romanos 8, allí el verso, empezamos del verso 31. ¿Qué pues diremos? Dijo a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, dice, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará, dice la palabra, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién? Dice el verso 35, léalo y declárelo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, dice el verso 37, antes en todas estas cosas que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú eres un vencedor, yo soy una vencedora, eres un vencedor, varón de Dios, mujer de Dios. Hemos vencido por la sangre del Cordero, hemos vencido. El apóstol Pablo pudo decir, ¿quién me va a separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada me va a poder separar
hablar del amor de Dios, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Él dio su vida por amor a nuestras vidas, por amor a esta humanidad. Él ha entregado su vida y hoy está sentado a la diestra del Padre y es el que intercede en este momento por ti. Allí donde tú estás, incline allí su cabeza. A los amigos hermanos a través de internet se unen en la oración en este momento. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres el que permaneces para siempre, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú seas ministrando cada espíritu, Señor. Esos espíritus que quizás están, Señor, atribulados, cargados, Señor. Esos espíritus que se encuentran afligidos, Señor, en dolor. Ahora en el nombre de Jesús, tu presencia y tu Espíritu Santo de los cielos sea tocando sus vidas, sea restaurando, oh, su fe, su comunión, su relación con el Padre Celestial. Hable con Él en este momento. Hable con Él, hable con Él. Él te está escuchando, Él está oyendo tu oración. Oh, Él te está contemplando. Oh, Él quiere sacarte de esa condición. Él quiere llenarte con su presencia. Él quiere que tú seas un hombre, una mujer victoriosa. Oh, que no le temas a nada ni a nadie. Oh, porque Él está. Oh, aleluya.